Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, que es el episodio 200, pues tengo dos invitados muy especiales, ¿no? Con el que vamos a compartir este episodio especial, ¿no? Por una parte nos acompaña Andrea Liboreiro. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Joaquín, encantada de estar aquí, la verdad. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Andrea es la CEO de Elanta, bueno, y nos va a contar mucho sobre su compañía, ¿no? En este rato y sobre muchas cosas más, ¿no? En este rato en el que vamos a estar hablando. Y le he pedido a Luis Sánchez de Caroz, un compañero con el que trabajo de manera muy cercana, pues en nuestro negocio de Deal Advisory, que nos acompañe, ¿no? En este episodio especial, bueno, pues para poder estar a la altura de Andrea. ¿Qué hay, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, Joaquín, y gracias Muy bien. por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Luis. Estupendo, Andrea. Pues si te parece, te hago la primera pregunta y con esto, de alguna forma, abrimos fuego, ¿no? Y empezamos con esta conversación, ¿no? Eres la CEO de Lanta, ¿no? ¿Qué nos quieres contar de Lanta? ¿Qué tiene de especial tu compañía? Vamos. Bueno, pues a mí la historia de Atlanta me gusta mucho, mucho porque es verdad que es una historia, Atlanta la vimos nacer, ¿no? Y la estamos viendo crecer. Entonces es una compañía como que siento como muy mía, ¿no? Al final. Eh, Elanta, pues ¿no? Ya lo he explicado muchas veces, no es un operador mayorista de telecomunicaciones, una empresa que presta servicios de conectividad a un cliente operador para que luego este operador preste servicios a un consumidor final. Nosotros no prestamos servicios a consumidores finales y es una compañía neutra, tiene sus redes abiertas, una forma agnóstica de a todos los operadores pues, que quieran usarlas sin competir como titular de dichas redes con esos operadores, ¿no? Como le puede pasar a otras compañías, como puede ser, por ejemplo, Adamo, que tiene retail e infra en la misma compañía. El ANTA pues surge de la escisión de dos grupos, o sea, bueno, de dos grupos no, la decisión en dos del grupo Lintia, que fue adquirido por Antan en el año 2018. En el 2023, Antan vende la parte más dedicada a fibra oscura y se queda pues con la parte de FTTH bajo el nuevo nombre de Lanta. Hay que ver un poco para entender la historia de Lanta, hay que entender que en el año 2018, cuando Antan adquiere Lintia, la división de FTTH pues solo tenía 150.000 hogares pasados, que eran históricamente unos PEVAs a los que Lintia había concursado, ¿no? Y en el 2019, ya un poco de la mano de Eduardo Taulet, que en aquel momento era presidente de la compañía, que siempre fue una persona muy disruptiva, ¿no? en el mercado, pues empezamos a ver un poco la existencia de un segmento más atomizado, operadores locales, ¿no? De FTTH, que eran líderes en las poblaciones, con un posicionamiento pues, más diferencial y que tenían muchísimo éxito comercial, ¿no? Un éxito comercial que yo creo que venía un poco de combinar proximidad con contenido local y luego estaban muy involucrados pues, en las comunidades en las que operaban, ¿no? Entonces, yo creo que desde delante y de una manera un poco pionera empezamos a esbozar un concepto que no se había explorado hasta entonces, ahora sí que está muy de moda, pero en el año 2019 no lo estaba, que es agregar esas redes de acceso a un operador de infra, pues un poco con el fin de mejorar la calidad de esas redes y su competitividad comercial para ayudar al operador tenant principal a seguir creciendo con una oferta de servicios más diversificada, ¿no? Empezamos a hacer eso primero con Avatel y después con Excom y es verdad que tuvimos un crecimiento exponencial brutal entre 2019 y 2024. Hicimos 138 operaciones de adquisición de redes y pasamos de 21.000 clientes conectados a más de 650.000 clientes, de una huella de 150.000 hogares pasados a más de 3 millones y luego pues de 2 millones de facturación a 80 millones de euros de facturación, ¿no? Y en ese periodo de tiempo es verdad que la compañía pues, ha vivido digamos, como tres fases muy distintas, ¿no? Tú tienes una primera fase que es una fase de agregación de redes, una fase mucho más potente de M&A, ¿no? Que es como la creación del concepto infra o el esbozo de la infra. Luego tienes una segunda parte que para nosotros fue mucho más dura, que es la integración, porque al final integrar redes pues con un proceso de documentación y despliegue tan dispar fue un proceso tremendamente distinto y además no solamente tienes que integrarlas, hacerlas multitenant para que evidentemente puedas diversificar la cartera de clientes y luego hacer un upgrade de esa red
para que sea el state of the art del mercado, ¿no? Que para eso las has comprado, ¿no? Y darle pues esa capacidad de XGS. Y luego entramos ya en una fase que es la que estamos ahora, que es la de fomentar la comercialización. Es decir, ahora que ya lo tenemos todo, que ahora la red está integrada, que es multitenant, que tenemos a los clientes principales en las redes, ¿qué vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Qué hace el ANTA? Pues ahora el ANTA está enfocada, uno, en fomentar el crecimiento orgánico de nuestros clientes operadores nacionales y locales, ¿no? Que los tenemos ya casi todos. ¿Y cómo haces esto? Pues esto, para que tú puedas fomentar que un cliente operador crezca y llegue a más consumidores finales, pues tú al final tienes que ofrecer los servicios de altísima calidad, buena velocidad, excelente latencia, capacidad de diversificación de producto. Luego queremos seguir integrando a operadores y nos hemos dado cuenta que la integración a lo largo de estos años pues de operadores locales cuando no compras la red, sino que simplemente acuden como tengan de tus redes, es muy difícil de hacer en el modelo usual del operador nacional. Entonces, pues lanzamos una plataforma plug and play para facilitar la integración y también abaratar la integración de estos operadores. Y luego en la parte de Mané, que es verdad que es mi favorita, ¿no? Es una persona que lleva toda la vida, o buena parte de su vida en el mundo de Mané, pues ya una vez hechas 138 operaciones, estamos más enfocados en un M&A mucho más estratégico, es decir, un M&A que sigue los mismos criterios, ¿no? Que tiene el arco mediterráneo, dinámica demográfica interesante, el campeón local de la zona. Pero si no hay ese M&A, pues lo único lo que podemos hacer también como alternativa es operaciones de densificación, aquellas redes donde tienen pequeñas calvas, ¿no? Pues podemos acordar con operadores que hagan despliegues, que llenen esos despliegues y cuando tienen una penetración que nosotros consideramos que es rentable, pues adquirirlas. Lo que seguimos sin hacer es Greenfield, o sea, no hacemos ni Greenfield ni rural. Eso es un poco el estado actual de Lanta, ¿no? Seguir creciendo, seguir diversificando cartera de clientes con una parte fundamental que es cuidando lo que nosotros consideramos que es el activo fundamental de una empresa de infra, que es la diversificación de clientes con ingresos muy recurrentes y de larga duración. Muchas gracias, Andrea. Qué interesante y qué trayectoria tan apasionante la adelanta. Hemos hablado de agregación, integración de redes, que no es un camino fácil, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. La fase de comercialización y de siguiendo, bueno, una pauta de M&A selectiva, como comentas. Pero volviendo un poco al origen del modelo de negocio. ¿Por qué el modelo Netco y Open Access, redes neutrales? ¿Qué valores perseguís? Pues mira, a ver, o sea, yo creo, o sea, un poco por entender, ¿no? Al final una Netco es un proveedor de infraestructura de red, ahora se llama Netco y ServiceCo, antes era Infraco y Retailco, y un modelo de Open Access, pues como hemos hablado ya antes, es un modelo neutro que abre su red pues, de forma agnóstica a todos los operadores, ¿no? Y nosotros, que estamos participados además, como sabéis, por un fondo de infra, por Antan, cuando creamos este modelo, cuando buscamos este modelo Infra Access, pivotamos sobre 4 interrogantes, ¿no? O sea, 4 puntos fundamentales que creemos que podían hacer de este modelo Netco de Open Access un modelo de gran éxito, ¿no? Y estos 4 interrogantes, que yo los he hablado en otras ocasiones, ¿no? Es el cuánto, el dónde, el cómo y el quién, ¿no? Primero es el cuánto. O sea, tú si quieres crear una compañía, una Netco de Open Access, tienes que crear una Netco que tenga la suficiente escala, es decir, la suficiente volumen de hogares comercializables, que lo haga atractivo para que otros operadores se fijen en ti. Es decir, si tú tienes un elemento de 15.000 hogares pasados, pues es muy difícilmente un operador grande o de mediano tamaño se va a fijar en ti para integrarse contigo y entrar a comercializar en tu huella, ¿no? Porque no es rentable hacer integraciones pues, tan pequeñas, ¿no? Entonces tú tienes que tener un volumen sustancial que resuelva las necesidades de cobertura de los retailers, que al final es tu cliente, ¿no? Luego una segunda parte muy importante o un segundo interrogante muy importante es el dónde, y yo creo que eso es algo que Lanta pues ha hecho muy bien, ¿no? El dónde implica es, oye, ¿dónde tengo yo la red? En qué poblaciones decido yo desplegar o en qué poblaciones, si haces Greenfield, ¿no? Pero en el caso nuestro que fue agregación, en qué poblaciones
agrego yo, ¿no? Entonces, para un operador neutro es muy crítico estar presente en poblaciones cuyo perfil socioeconómico, ¿no? Garantice una buena rentabilidad comercial, el tan famoso ARPU, ¿no? Oye, la red que yo compro tiene que ser una red que tenga potencial de tener clientes sofisticados, de tener clientes que tengan un retorno de ARPU que haga la red rentable, no solamente para mí, sino rentable para el retailer que la comercializa, ¿no? Pues para mí ese yo creo que es una clave y es también una de las claves por las que ahora ya solamente hacemos pues M&A mucho más, no te diría de nicho, pero sí mucho más reducido, porque ya hemos hecho mucho del M&A interesante de esas zonas que nosotros consideramos que tienen un perfil sociodemográfico y un ARPU muy interesante, ¿no? Luego, el cómo hace referencia pues, a la tipología de red. Oye, si yo voy a comprar un activo de red y voy a comprar un activo de red, en nuestro caso de redes locales, yo tengo que sofisticar ese activo, porque al final, si yo compro el activo y lo mantengo igual, pues puede ser que el cliente se mantenga o siga creciendo, pero jamás tendrá ese potencial de comercialización el activo que si realmente hago un upgrade del mismo, ¿no? Entonces, para eso, o sea, tú tienes que tener una vocación de tener redes de última generación, que tengan un backhaul de primera calidad, que permitan conexión de clientes residenciales y corporativos pues a una velocidad ultra rápida, pues el tan famoso ahora XGS-PON, y que además te mantengas constantemente a la vanguardia de los avances tecnológicos. Pues ahora hemos testeado, como ya habéis visto, las últimas velocidades en 50 Gbps, ¿no? Para perfiles más corporate, ¿no? Si además consigues con el paso del tiempo, después de hacer esa inversión, para volver a las redes, no solamente XGS-PON, sino también multitenant, si además consigues tener una estructura de costes muy predecibles, una estructura de personal muy lineal y unas necesidades de CAPEX que en el midterm sean muy relativas, porque ya has optimizado y ya has puesto en vanguardia todo lo que tenías que poner, pues al final tienes un efecto de EBITDA muy positivo, ¿no? Que es un poco lo que nos ha pasado, yo creo que a nosotros con la historia que hemos construido, ¿no? Y luego, pues eso, el ser abiertos e independientes lo que te permite es, pues no tener, no compites con tus propios clientes, entonces no tienes ese cierto riesgo de canibalización o esa duda de a qué precio vender para tener un buen ARPU. Y luego el segundo es que tienes pues, la posibilidad de mayor entrada de clientes, ¿no? Cuanto más neutro, pues más posibilidad de vender a otros, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ahora no le pasa ahora mismo a FiberPass o a FiberPass, que tiene limitada la comercialización exclusivamente a sus dos clientes, ¿no? Y la última un poco es el quién, que yo creo que se ha convertido en el punto fundamental ahora, ¿no? En una España ya pues tan desplegada y con un nivel de overview relativamente alto, que es la importancia de tener una cartera diversificada de clientes, operadores que a la vez tengan un volumen relevante de consumidores finales con capacidad de seguir creciendo orgánicamente, ¿no? Yo esta discusión que la he tenido muchísimas veces, porque muchas veces se te pregunta, oye, ¿cuántos hogares pasados tienes? Pero en realidad, ¿no? O sea, al final el hogar pasado es importante para dar el servicio, ¿no? Pero lo importante para una empresa de infra neutra y para su valoración es pues los clientes que tienes y que esos clientes además te reportan unos ingresos recurrentes y a largo plazo. Por eso yo creo que decimos, ¿no? Y yo he dicho en muchas ocasiones que las carteras de clientes ahora mismo, en el panorama actual, es el principal activo de infra. Ok, ok, es una explicación deslumbrante, Andrea, quiero decir, yo ya te lo he visto contar, pero realmente estupendo, ¿no? Cómo consigues transmitir, ¿no? La complejidad y la sencillez, además, ¿no? De este modelo, ¿no? Y cuáles son los objetivos. Y en lo que nos han contado está implícito, ¿no? Pues el nivel de sofisticación y también, si quieres, el nivel de complejidad, ¿no? Que hay en un mercado como el FTTH en España, ¿no? Con muchos jugadores de muy distinto tamaño, ¿no? Con estrategias diferentes y que se están moviendo. Pues tú has mencionado a FiberPass, ¿no? Que es, digamos que la primera super netco, ¿no? Que han creado, ¿no? Los grandes operadores históricos, ¿no? En este caso, Telefónica y Vodafone. Con nuestro equipo, con el equipo de Luis, hemos dibujado un gráfico, ¿no? Que nosotros llamamos el gran
el reloj de la consolidación, ¿no? Porque pensamos que este mercado tiende a consolidarse, ¿no? Y que lo va a hacer pues dando pasos, ¿no? Con agregaciones locales hasta, bueno, acabar agregándose en infraestructuras mayores, ¿no? De alcance nacional. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué te parece? O sea, ¿cómo va a funcionar el mercado de ahora en adelante, ¿no? ¿Y qué papel vais a querer jugar en el ANTA? Bueno, yo he de decir, y esto sí lo digo más como Andrea, ¿no? Que a mí me encantan los momentos como estos, ¿no? Momentos de mucho movimiento y mucha partida y mucho juego, ¿no? Donde hay una capacidad de combinación muy variada. Y bueno, pues yo creo que en España lo que se ha hecho es un poco eco de la tendencia, ¿no? Como tú bien decías, de los mercados europeos de separar el retail de la infra, pues derivado un poco de la diferencia de valoración entre ambas operaciones, ¿no? Y que al final, pues esto lo que presenta es una oportunidad para los operadores tradicionales un poco de financiarse y de los fondos, ¿no? De invertir en compañías de infra, pues con flujos de caja que sean predecibles y recurrentes a largo plazo, ¿no? Yo creo que a mí las netcos en comparación con las serviceco, ¿no? Al final, pues uno, tienen mejores múltiplos de valoración, mejores márgenes de EBITDA, son quizás menos complejas de gestionar que las serviceco, también un poco más aburridas, son más eficientes, requieren un CAPEX limitado de mantenimiento una vez haces el primer CAPEX de inversión, porque pues, la renovación tecnológica de las redes tarda un tiempo en tener que repetirse. Y luego también se enfrentan quizás a menos limitaciones de expansión geográfica y por todo lo anterior tienen como mejor y mayor, ¿no? Acceso a fuentes de capital. Entonces pues esto lo que ha hecho, ¿no? Como todo el mundo hace este análisis, pues al final ha hecho que en España, lo que tú has dicho, pues han proliferado pues muchas netcos, ¿no? Estamos en Lanta, Onivia, Bluevia, Fiberpass y luego la nueva netco de Orange y Vodafone que es Surf y luego un conjunto de netcos más pequeñas o retail netcos como son Adamo o el grupo Lean, ¿no? Entonces, primero hay una cosa que siempre digo, ¿no? Que aunque suene contraintuitivo, para nosotros desde Lanta la proliferación de las netcos en España ha sido positiva y no negativa, ¿no? Y ha sido positiva por tres razones. Primero, yo creo que pone en valor un modelo de separación netco-serviceco del que nosotros fuimos pioneros en España, ¿no? Y que pues, al principio no se entendía muy bien, pero que se ha ido replicando, con lo cual afianza ese concepto o esa idea que nosotros tuvimos en 2019. Luego también deja de existir la duda que se había generado en torno a las infras con la creación de las nuevas NetCo, oye, ¿qué va a pasar con tu huella cuando se creen las nuevas NetCo, como en este caso Fiberpass y Surf? Y la realidad es que no ha pasado nada. O sea, los operadores que tenemos como clientes nacionales siguen utilizando nuestras redes porque claramente vinieron a nuestras redes porque no tenían alternativa posible y al combinarse tampoco ha variado ese análisis. Entonces a nosotros, pues a la hora de responder determinadas preguntas o a la hora de cerrar determinados interrogantes, conseguimos cerrarlo una vez aseguramos esa huella cuando ya se construyen las fibercos. Y luego otra que a mí me parece muy relevante, ha habido yo creo que un poco con la eclosión del mundo low cost, pues ha habido pues una cierta presión o una cierta duda en torno a qué se considera un precio de mercado de Bitstream y la creación de las Fibercos lo que hace es ratificar ese precio que se considera de mercado y no lo impulsa a la baja. ¿Y por qué no lo impulsa a la baja? Oye, pues porque al final la Fiberco vive de una valoración alta o de tener una muy buena valoración que se consigue con un precio de Bitstream evidentemente bueno y generalmente más alto que bajo. Y luego porque las Fibercos que además tienen retailer, o que forman parte de un grupo de retailer, tienen que evitar un precio de Bitstream a la baja y luego abrir la red a terceros operadores que termine canibalizando en cierta medida su operación de retailer, ¿no? Entonces esto yo creo que ha hecho primero que para nosotros la creación de las netcos nos haya traído pues aires muy positivos, ¿no? Luego, a la hora de evaluar qué puede o qué trae la consolidación del sector de las netcos, pues al final piensas, oye, ¿por qué se van a consolidar las netcos ahora? Bueno, primero, por eficiencia en costes, como casi todas las consolidaciones.
Segundo, porque al final tienes una huella o una cobertura más atractiva en términos de tamaño y en términos de área de cobertura, porque salvo Telefónica, pues nadie cubre todo el panorama nacional. Luego consigues tener una base de clientes más amplia, ¿no? Especialmente clientes o buscas conseguir clientes con ingresos largo plazo, recurrentes y también predecibles. Y luego una base de clientes más diversificada. Oye, ¿y por qué es importante tener clientes diversificados para una NetCo? Porque al final lo que haces es reducir el riesgo de churn. Es decir, ese riesgo de churn que tiene el retailer no lo tienes en la infra. ¿Y por qué no lo tienes en la infra? Porque si tú tienes muchos clientes, distintos operadores, el churn se convierte en un churn interinfra, con lo cual no tienes ese impacto de churn que podría tener un retailer al uso. Entonces, cuanto más consigas diversificar no solamente tu huella, sino tu cartera de clientes en esa huella y además sea una huella que tenga clientes, un volumen de clientes relevante y mucha capacidad de crecimiento, menor riesgo tienes de churn y mejor valoras o más positivamente crece tu valoración, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a la pregunta de qué creo que va a pasar con las NetCos en España, pues bueno, creo que primero la consolidación del sector NetCo pasa por flexibilizar un poco, facilitar el punto de vista regulatorio, tanto desde el punto de vista de competencia como de aprobación de inversión extranjera, que dilata mucho estos procesos, ¿no? Yo creo que esa apertura desde el punto de vista regulatorio va a permitir que compañías que ahora están cerradas, como son Fiberpass y la NetCo de Vodafone Orange, que es Surf, pues al final puedan abrirse y dar entrada a otras NetCos que ahora no pueden entrar en ese conglomerado porque tienen otros clientes y por tanto necesitan aprobación de competencia, que en general suele ser larga. Y si esto se produce, pues yo creo que al final pues va a quedar una Fiberpass Blue Via, que ya ha dado síntomas, porque como sabéis, pues ayer ya nombró a la misma presidencia y además con rumores alrededor de que sea Boban uno de los principales entrantes en Fiberpass. Luego Eso tendremos lo la indica la NetCo, prensa, sí. eso indica la prensa. Eso es. Y luego está la NetCo Vodafone Orange. Y luego pues habrá seguramente, al margen de estas dos, pues habrá un espacio para una tercera NetCo, quizás con una vocación un poco más neutra, porque es difícil ser neutro o por lo menos dar la sensación de neutralidad cuando realmente estás participado por grandes operadores y también menos verticalizada que las dos anteriores. Y bueno, pues aquí esa NetCo o cualquiera de las dos anteriores, si regulatoriamente se permite, pues podrá ir absorbiendo a las diferentes NetCos más pequeñas. Yo creo que aquí vuelvo a insistir mucho, la cartera de clientes y la calidad del cliente es fundamental y pues al final en el ANTA tienes una cuenta de resultados sólida, una red de última generación con muy pocas inversiones en CAPEX previstas para los próximos años, con prácticamente todos los operadores de mercado presentes en la huella y con volumen y con un volumen de take or pay con clientes asociados pues muy relevante, ¿no? Muy interesante, Andrea, y gracias por compartir con nosotros tu visión sobre la consolidación en España. Sí que es verdad que estamos viendo el delayering, un poco lo que comentabas, ¿no? Entre ServCos y NetCos son dos riesgos distintos, ¿no? Para dos tipos de inversores distintos, dos modelos de negocio distintos. Y si miramos un poco también, porque está pasando lo mismo también en UK con el delayering, bueno, tenemos ahí también a Virgin Media O2 haciendo un poco también el delayering de su red buscando la monetización, pero mirando más un poco Europa, ¿no? El panorama telco. ¿Cómo ves las telcos europeas de competitivas con respecto a otras grandes regiones como puede ser la de Estados Unidos? ¿Crees que estamos a la altura? ¿Crees que nos falta algo para llegar ahí? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo primero que hay una diferencia bestial entre Estados Unidos y Europa, que yo creo que además está lastrando un poco al mercado europeo, que es la fragmentación a nivel TMT y la fragmentación a nivel regulatoria, ¿no? Por ir por partes, la fragmentación nivel TMT o nivel telco.
pues al final tenemos en Europa hay muchos operadores compitiendo con una cierta erosión de márgenes y que está además limitando, o sea, esa erosión de márgenes al final limita la capacidad de inversión. Entonces, esto que ha salido publicado recientemente, pues al final si tú ves, Europa tiene 34 operadores de redes móviles y unos 350 por hablar de memoria para 450 millones de habitantes. Coges Estados Unidos, que tiene 355 millones de habitantes, o sea, no muchos más, no muchos menos que Europa, pero solo tiene 3 operadores frente a los 34 de Europa y luego tiene solo 70 versus los 351 operadores virtuales que tiene Europa. En cambio, coges el gasto medio por persona en servicio móvil en Europa y es 15 euros y coges el gasto promedio de Estados Unidos por persona y es 3 veces más, o sea, 45, o en Japón, que son, creo que son 30, ¿no? Entonces, al final, o sea, tengo una proliferación de operadores, tengo menos márgenes, tengo menos ingresos y al final, y encima, si comparo el ratio de inversión, o sea, de CAPEX versus revenue, tengo un 20% frente al 15% de Estados Unidos, con lo cual algo claramente no está funcionando. Entonces, primero tengo muchas telcos compitiendo unas contra otras. Después tengo una fragmentación regulatoria bestial. Tengo muchos países con normas de telecomunicaciones muy distintas, cosa que no se entiende porque en otros sectores, como por ejemplo puede ser la automoción o la aviación civil, en Europa tienen muchísima más armonización regulatoria, ¿no? Y luego tengo una cosa que no tengo en Estados Unidos, que es una sobreregulación. Oye, pues Europa parte de una historia donde había un nivel de monopolio, donde se decidió impulsar ciertas medidas que favoreciesen o fomentasen, ¿no?, la competencia y se convirtió en un país, no, en una agregación de países que pues, empezaron a fomentar precios muy bajos con una muy alta competencia, es decir, muy proteccionistas del consumidor, ¿no? Y esto, pues, ¿a qué ha llevado? Primero, ha llevado en algunos casos a una falta de lo que llamamos predictibilidad regulatoria. Está pasado, por ejemplo, ahora en España con una subida muy relevante de los precios de marco, por ejemplo, o de los precios del uso de ducto. Ha llevado también a mucha regulación ex ante versus una regulación ex post. Es decir, oye, yo regulo el mercado antes de que ocurra, en vez de ver o dejar el mercado que actúe y ver qué pasa después y si son necesarios remedies, imponer unos remedies razonables. Y luego, si analizamos un poco el sector europeo, también hay veces que la propia Europa crea como cierta artificialidad en la competencia. Entonces, fuerza crear una competitividad cuando a lo mejor no es necesaria. Por ejemplo, con las subastas de espectro. Oye, cuando limita a cuánto espectro puede llegar o puede acceder un competidor con el fin de fomentar que haya como mínimo 4. Si luego a eso le añades, ¿no?, o sea, una fragmentación de TMT, a una sobreregulación, a una falta de armonización, añades además una presión fiscal en muchos de los países europeos, pues te encuentras, ¿no?, que al final pues es menos rentable y mucho más difícil competir ahora mismo en Europa que en Estados Unidos. Yo creo que el informe de Draghi lo decía, ¿no?, que decía, oye, al final solo de las 50 principales empresas tecnológicas, 4 son europeas, ¿no? Entonces, al final, pues, oye, ¿qué se puede hacer? Porque siempre hay soluciones, ¿no? Y esto pues, se está debatiendo, nos daría para un podcast entero, la verdad, Así es, así es. pero bueno, pues al final, oye, primero, ¿existe realmente una Unión Europea? La Unión Europea, desde que ha salido UK, se ha quedado un poco menos Unión Europea. Entonces, ¿realmente hay una Unión Europea? Yo creo que necesitamos mejorar o recuperar un poco esa estructura unitaria y volver a retomar, ¿no?, a que el inversor crea en ese proyecto europeo si realmente lo hay. Luego necesitas cambios claros en la regulación, bien sea armonizando como empresas parecidas como la automoción, por ejemplo, y luego disminuyendo el volumen regulatorio, que no solamente es en telcos, tenemos ahora sobreregulación, por ejemplo, en materias de ESG, a puntos que hacen que sea todavía más difícil invertir por la cantidad de restricciones que tienes bueno, pues en impactos medioambientales, sostenibilidad y demás, en empresas
cuyos KPIs, pues dado su volumen, son muy difíciles de cumplir, ¿no? Luego, pues hay que buscar formas de contener la salida de talento. Al final, no es que Europa no tenga creatividad, es que al final la tiene, pero cuando va a comercializar es tan difícil competir que termina saliendo. De hecho, hay muchos unicornios que se crean en Europa que terminan saliendo fuera de Europa porque competir aquí, pues, o crear negocios que sean rentables, pues ha vuelto muy difícil, ¿no? Y luego, pues ya otras cuestiones que no son de aquí es, oye, ¿qué impacto tiene realmente en la competitividad el auge del sector low cost y hasta dónde puede llegar el low cost? Si el low cost, por ejemplo, en España puede llegar a ese 15 del que habla siempre Digi, o 10-15, o si hay cabida para el low cost para un mayor porcentaje de mercado. Y cómo impacta eso en la rentabilidad de las empresas y en la competitividad, y si existe un modelo de low cost a largo plazo rentable. Y luego, pues el debate, ¿no?, del fair share de las OTTs, que también da para mucho. Y luego también un poco, yo creo, viendo un poco, ¿no?, los últimos datos que publicaba el informe de Ookla, es, oye, al final hay que quitarse un poco esa creencia de que la mayor competitividad o mayor número de competidores, mejor calidad de redes, ¿no? Porque es que no necesariamente es cierto. O sea, hay mejor velocidad de descarga en aquellos países con menos competidores en Europa, según el último informe. Y no necesariamente la mayor proliferación de competidores garantiza que haya más disponibilidad de 4G, ¿no? O sea, hay también que quitarse un poco esa falsa creencia que a veces se crea en el mercado, ¿no? Porque a veces la realidad es, repetimos mucho determinados mensajes y al final nos quedamos con ellos, que no necesariamente a más competidores hay una mejora de la calidad de red y de la calidad de ofertas, ¿no? Muy bien, es estupendo todo esto que nos cuentas. De hecho, daría no para uno, sino para Para varios varios. episodios, seguro, y estaríamos debatiendo. En algunas cosas podríamos estar más o menos de acuerdo, pero creo que en una sí estamos de acuerdo, y es que no existe un mercado único de servicios de No. telecomunicaciones. No, no lo existe. Y es muy difícil de crear, efectivamente, ¿no? Pues porque como tú sabes de primera mano, ¿no? Las redes están pegadas al terreno, ¿no? Y más las fijas, y más la fibra, ¿no? Entonces, ahí, desde luego, hay mucho, mucho, mucho que hacer. Y sí llevamos todo este marco, porque si algo tiene España es que es un caso paradigmático de Europa, ¿no? Del grupo de Euro 4, ¿no? Es decir, es un mercado grande, el cuarto mercado más grande de Europa, que juega con las reglas europeas, ¿no? ¿Cómo ves qué puede ocurrir ahora en el futuro? ¿Ves viable o razonable siquiera que se produzcan movimientos de concentración paneuropeos, ¿no? Como viene de alguna forma intentando auspiciar, pues, tanto la Unión, la Comisión, como tal vez ahora los gobiernos? Pues mira, a mí hay una cosa que siempre me ha fascinado mucho, bueno, en general de cualquier sector, pero en el mundo telco se repite mucho, que es que las tendencias suelen repetirse, ¿no? O sea, yo creo que esta tendencia de la paneuropeización, ¿no? O las operaciones transfronterizas ya se ha evaluado varias veces, se evaluó en el 2015, 2016, y pasa un poco, ¿no?, en telco, como está pasando ahora en los coles, ¿no? Que las pantallas eran lo más, y ahora vamos a volver otra vez al libro tradicional, ¿no? Entonces, se habla ahora mucho de las operaciones transfronterizas con el fin, ¿no?, de consolidarse, de ser capaz de competir con Estados Unidos, ¿no? Y en realidad, pues ya hace bastante tiempo que desde Europa se venía diciendo que en realidad el problema de hacer operaciones transeuropeas no es la existencia de normas transfronterizas que impidan esa consolidación, sino más bien la existencia de unas regulaciones de los países que las hacen muy complicadas, ¿no? Parece que eso ahora, con la nueva comisaria europea, con Teresa Rivera, parece que puede cambiar, ¿no? Que adelantó que igual evolucionan un poco eh, las reglas europeas para permitir ese tipo de operaciones. Pero lo que hay que pensar es realmente si ese tipo de operaciones son realmente la solución al problema de las telco, ¿no? Y mi respuesta, y ahora lo hablamos el otro día, Joaquín, es no. O sea, al final tú lo piensas, ¿no? Tú piensas, un operador vende datos, ¿no? O sea, vende tráfico.
pero en realidad ya no vende tráfico porque casi todas las tarifas son planas. Entonces, al final ahora lo que vende, o sea, lo que cuenta del operador es cuántos clientes tiene. Y ese cliente, cuánto ARPU le proporciona. Entonces, tú cuando ahora haces un despliegue de fibra en una localización geográfica determinada, tú dices, oye, este despliegue de fibra que estoy haciendo va a ser o no rentable y haces unos cálculos en función del número de clientes que tenga, o esta actualización de fibra va a ser rentable en función del número de clientes que tenga, y no solo el número de clientes que tenga, sino el ARPU que me dan, porque no es lo mismo hacer un despliegue en una zona rural que un despliegue en una zona urbana, ¿no? Entonces, pues al final la medición de la rentabilidad está en esos clientes y en ese ARPU que te dan. Y ese análisis se hace en base al despliegue que haces en una zona geográfica determinada, porque además las zonas geográficas varían, ¿no? Entonces, al final, un operador de telecomunicaciones no puede alcanzar la escala que necesita con el actual modelo de negocio, que es ARPU cliente con una consolidación transfronteriza. O sea, no se trata de ser más grande por el hecho de ser más grande, porque no necesariamente por ser más grande vas a conseguir una mejora de rentabilidad, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa que al final, oye, siendo más grande, sí es verdad que consigues seguramente mayor capacidad de negociación, que puede tener algo de efecto después en el ARPU, ¿no? Mejor capacidad de negociación pues a la hora de negociar pues con proveedores de equipamiento, pero no necesariamente consigues una mejor rentabilidad de clientes. Y de hecho, oye, Telefónica o Vodafone vivió grandes momentos de expansión europea y luego se ha contraído y ha desinvertido en esos mercados, ¿no? Y luego tienes, oye, empresas como Swisscom, ¿no? Que tienen una capitalización extraordinaria que solamente están en un Estado miembro, ¿no? Entonces, al final, o sea, creo que al final, oye, pasamos por diferentes momentos en el sector de las telcos y al final, oye, muchas veces es necesario impulsar determinados movimientos para luego conseguir, a lo mejor con una operación transfronteriza que puede que llegue a hacerse, no digo que no, pues conseguir mejoras regulatorias, pero yo creo que la mejora del sector telco pasa seguramente por una mejora de la facilidad de consolidación a nivel cada uno de los mercados, que es donde realmente se consiguen las verdaderas sinergias, ¿no? Que son las sinergias que hemos visto en MasOrange cuando se ha fusionado, que ha anunciado sinergias de 500 millones. Y una vez consigas esa mejora de la rentabilidad de los operadores a nivel nacional, puedes ya hablar de una mejora de la rentabilidad si existe, ¿no? Con una operación transfronteriza. Dicho esto, insisto, el hecho de que yo crea, ¿no? Que no son, o sea, que no entiendo cuál es el fin último a la hora de mejorar la rentabilidad, sí entiendo que puedan hacerse con el fin de cambiar una tendencia, de cambiar un ciclo, de buscar alternativas o soluciones pues a un sector telco que necesita un cierto nivel de dinamización ahora mismo. Y un sector que ahora puede jugar más que nunca, ¿no? La baza de que es estratégico, ¿no? En este Sí. contexto geopolítico tan complicado. Andrea, ha sido espectacular. Seguiríamos hablando un montón de tiempo. De hecho, si tú me dejas, te voy a invitar a muchos más episodios de ahora en adelante porque ha sido espectacular hablar contigo. Pero Claro que bueno, sí. creo que ya hemos de alguna forma cubierto este ciclo, ¿no? De este primer episodio. Ha sido súper interesante y te agradezco mucho pues que hayas querido compartir con nosotros pues estas reflexiones, por así llamarlo, ¿no? Porque en realidad es tu visión sobre el mercado y la visión de tu compañía, ¿no? De Lanta, que resulta pues realmente esclarecedora, ¿no? Ya te digo, podríamos debatir sobre muchas de las cosas Total. que se han hablado aquí durante mucho rato y con dibujos y con gráficas y cosas de ese estilo y sería estupendo. Gracias también, Luis, por ayudarnos, ¿no? A tener esta conversación Un tan placer. interesante. Así que si quieres cerrar, Andrea, con una última reflexión, este episodio, pues todo tuyo. No, yo siempre digo una cosa a mí me divierte muchísimo el sector telco, me encantan los retos, me encanta pues, todos esos momentos de partidas, ¿no? de ajedrez y de momentos
de consolidación y siempre digo que el sector telco me recuerda un poco como a Lisboa, ¿no? Que es una ciudad en la que yo paso mucho tiempo y me gusta mucho, ¿no? Que es, siempre el sector telco tiene como ese puntito de decadencia, siempre tiene como ese puntito de declive, ¿no? Sí, sí. Como Lisboa, pero luego lo que tiene es un mogollón de vida, ¿no? Entonces yo me quedo con esa reflexión, ¿no? Nos queda mucha vida en el sector telco, muchísimas cosas por hacer y siempre parece que lastramos esa cierta tristeza, pero al final siempre nos reinventamos, ¿no? Estupendo. Muchísimas gracias, Andrea. Un placer haberte tenido aquí. Gracias a vosotros por Gracias, invitarme. gracias. Hasta luego. Hasta luego.